Dios, cuando crea al ser humano, usa las mismas palabras y da la misma bendición al ser humano. Sean fructíferos y multiplíquense. ¿Qué significa esto? Que todo lo creado por Dios tiene el potencial de multiplicarse. Todo lo creado por Dios tiene el potencial de multiplicarse. Y esa es una bendición que tú y yo tenemos que entender, que tú y yo tenemos que abrazar. Esto significa que es la voluntad de Dios que esta iglesia crezca. Es la voluntad de Dios que esta iglesia se multiplique. Hechos capítulo 9, verso 31 dice en la iglesia, en el inicio de la iglesia, dice que con la ayuda, con el poder del Espíritu Santo, la iglesia se fortalecía, la iglesia tenía paz y la iglesia crecía. Es la voluntad de Dios que esta iglesia crezca. Es la voluntad de Dios que tu familia se multiplique. Y no solamente en hijos, tranquilos. Es la voluntad de Dios que tu negocio, que tu empleo, que tu trabajo se multiplique. Que tú como persona te multipliques. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la razón de los grupos en casa. Ese es el motivo de los grupos en casa. Porque es la voluntad de Dios. Ahora tú te tienes que estar preguntando en este momento, muy bien, ya entendí, la primera bendición de la Biblia que aparece, por algo aparece como la primera bendición de Dios, porque es relevante para Dios, porque es importante para Dios, porque Dios lo está sembrando en tu interior. Y ahorita lo que deberías de estarte preguntando es, muy bien, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer para que exista esa multiplicación en mi vida, en mi familia, en mi profesión, en mi iglesia? Porque tú eres la iglesia. Tú formas la iglesia, tú construyes la iglesia. ¿Qué tenemos que aprender hoy? Escúchame bien, ¿cuál es la plataforma que debe de existir para que pueda generarse la multiplicación? ¿Me estás siguiendo? Y es algo que tú quieres saber, es algo que tú quieres llevar a cabo. ¿Cuál es la plataforma que debe de existir para que se pueda dar la multiplicación en la iglesia, en mi familia, en mis generaciones, en mi profesión, en mis finanzas, en mi salud, en mis relaciones? Y lo primero que tienes que saber, lo primero que tienes que conocer y llevar a cabo es que todo se multiplica de adentro hacia fuera. Ese es lo primero que tienes que saber, es lo primero que tienes que sentar en esa plataforma. Todo se multiplica de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque el fruto, porque la semilla está ¿dónde? En el fruto.